En el pasado era muy común que se le viera con malos ojos a una mujer viuda o madre soltera. Este tipo de cuestiones hizo que muchas mujeres fueran víctimas de los más atroces criminales que ha tenido nuestra historia moderna. Este es el caso de Henry Landru, Barba Azul de Gambais. Si quieres saber más, quédate. Yo soy Mr. Datos. Comencemos. Henry Landru, nacido en París el 12 de abril de 1869 y fallecido en Versalles el 25 de febrero de 1922. Landru nació en una modesta familia obrera parisina. Su padre, hombre recto y religioso, trabajaba como fogonero en una fundición industrial, mientras que su madre era costurera. El pequeño Henry demostró ser un estudiante excepcional, con grandes ambiciones. En 1889 se vio forzado a casarse con su prima hermana Marie Rennie a causa de un embarazo no deseado. Tuvo 4 hijos con ella. Durante esa época, Landru trató en un principio de ganarse la vida como vigilante de garage y administrativo, pero el afán de lograr un nivel de vida más alto lo llevó a la delincuencia entre 1902 y 1914. Cometió algunos delitos menores que le valieron 3 penas de cárcel sucesivas, lo que acarreó el suicidio de su padre, quien, avergonzado por el comportamiento de su hijo, se ahorcó en un árbol. Una tarde de 1909, Landru acudió a la cita de una viuda llamada Madame Isoret, quien en un anuncio de prensa ofrecía su patrimonio a cambio de un esposo que le hiciera compañía. El estafador se presentó en su casa y le ofreció compañía a base de promesas vanas para luego llevarse 20,000 francos. Con el tiempo, Madame Isoret empezó a sospechar hasta que denunció al estafador, que fue arrestado. Durante esa condena por estafa, Landru vendría a prefigurar una de las facetas con lo que más tarde desarrollaría sus planes criminales, madurando la posibilidad de seguir siendo el perfecto compañero de viudas solitarias, pero asesinándolas para que no pudieran acusarlo. En 1914, Landru escapa de una condena de varios años por el último de sus fraudes. La escasez de pruebas, sus diferentes personalidades y el estallido de la Gran Guerra favorecieron su huida. La Primera Guerra Mundial le proporcionó a Landru la oportunidad de refinar su talento de consolador de jóvenes viudas, dado que las bajas que a diario se producían en el frente de batalla aumentaban constantemente el número de viudas, quienes colocaban en los periódicos anuncios matrimoniales. Landru comprendió que un hombre como él, atractivo y joven, aún podía aprovecharse de esa situación. Y así fue como el futuro asesino volvió a publicar anuncios en la prensa. El de mayor impacto fue uno que apareció en Lee Journal, en el que decía: viudo, 2 hijos, 43 años, solvente, afectuoso, serio y en ascenso social, desea conocer una viuda con deseos matrimoniales. Enseguida, centenares de mujeres respondieron a su propuesta. Landru fue descartando a todas aquellas con pocas posibilidades. A las otras les enviaba una respuesta para recoger más información y asegurarse de la rentabilidad del idilio. La primera seleccionada fue Jean Cuchet, una hermosa mujer de 39 años con un hijo de 17,
André y unos 5.000 francos ahorrados. Landru alquiló un piso en el barrio de Vermouth y adoptó la identidad de Raymond Yard, inspector de correos proveniente de Lille debido a la ocupación alemana. Este Barba Azul fue un excelente y educado pretendiente que evidentemente prometió matrimonio a Madame Cuchet, pero en enero de 1915, cuando empezaron sus sospechas, madre e hijo desaparecieron para siempre. Landru los descuartizó en el pequeño apartamento para luego quemarlos en la chimenea. Posteriormente, Landru continuó con su método delictivo. Alquiló una casa en las afueras de París. Allí iba invitando a sus sucesivas conquistas. Bajo la promesa de matrimonio, consiguió su segunda víctima, de nuevo una viuda con más dinero que la anterior, Madame Laborde Line. Con ella siguió la misma técnica que con Madame Cuchet. Se presentó como Dupont, empleado de servicio secreto, y al tiempo le propuso que se marcharan a vivir fuera de París, quedándose él con sus ahorros para invertirlos en aquella desastrosa época de guerra. Poco después, Madame Laborde Line sería asesinada e incinerada en el salón de la casa parisina. Pero una vez acabada la guerra, los parientes empezaron a buscar a sus desaparecidos. Ese fue el caso de Madame Colombe, que enviaron una carta al alcalde de Gambais solicitando cualquier tipo de información sobre su pariente, al que se había visto en ese pueblo en compañía de un tal Dupont. Pero no fue hasta la intervención del inspector Belin cuando el cerco de Landru empezó a estrecharse. La clave la dio la hermana de Madame Buisson, cuando se cruzó con el pretendiente de su hermana desaparecida, comprando obras de arte en una tienda de Rue de Rivoli. La policía interrogó al comerciante y encontró que Desiree había dejado su tarjeta, Luciette Juliette 76. Allí se dirigió la policía para detener al asesino el 11 de abril de 1919 en compañía de su nueva amante, la actriz Fernande Sagret. Una vez en la prefectura, se pudo conocer la auténtica identidad del asesino gracias a una agenda. En ella también se pudieron encontrar 11 nombres, 4 de ellos coincidían con desapariciones ya constatadas y también con una meticulosidad asombrosa de ahorrador compulsivo. Los precios de los boletos de ferrocarril de París a Gambais. El 29 de abril, Landru, acompañado de los gendarmes, viajó a Gambais. Allí se pudieron encontrar 295 huesos humanos semicarbonizados y 1,5 kilos de cenizas y 47 piezas dentales de oro que Landru guardaba en un cajón. Poco después se pudo confirmar que el psicópata había vendido ropas, muebles y enseres de las víctimas. El juicio de Landru duró unos 2 años y fue uno de los más sonados de París de entreguerras. Su defensor fue Vincent de Moro Giaferi, el mejor litigante de París y que defendería más tarde a Herchet Gispan. No confiaba demasiado en su defendido, sobre todo porque a su criterio no entendía que más le valía mantenerse en silencio. Y además, aunque lograra una absolución completa, ya recaería sobre Landru la condena por estafa en 1914, que consistía en trabajos forzados y exilio a la Guyana francesa. Algo a lo que no sobreviviría con su mala salud. Aunque reconoció haberlas engañado, jamás confesó la autoría de los asesinatos. Al final, el 30 de noviembre de 1921 sería condenado tan solo por 11 asesinatos probados, aunque la policía calculó entre 117 y 300 el número de mujeres asesinadas por Barba Azul. El 25 de febrero de 1922, Landru fue guillotinado en la cárcel de Versalles.
En 1963 se descubrió por casualidad una carta de Landru en la que reconocía ser el autor de todos los crímenes. Si te gustó este video, sígueme para saber más. Muchas gracias. Yo soy Mr. Datos.